Buenas noches. Vamos a dar por comenzado el conversatorio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Este evento es organizado por el Dual CP Institute of High Energy Physics de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima en colaboración con la Coordinación General de Investigación Científica. El Dual, como se le conoce a ese instituto, fue fundado en el 2006 y es un instituto virtual dedicado a la promoción de la física de altas energías más allá del modelo estándar dentro de la comunidad científica mexicana. Han participado personas de la Universidad de Colima, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la de Hidalgo, San Luis Potosí, Guanajuato y más recientemente el TITS de Jalisco. Este conversatorio tiene por título México desde afuera y nos van a acompañar para conversar César Bonilla Díaz de la Universidad Católica del Norte en Chile, María Martínez Casales de la Iowa State University en Estados Unidos y José Andrés Sepúlveda Quirós de Intel Portland también en Estados Unidos. Ellos tres son mexicanos, estudiaron sus licenciaturas en este país y posteriormente emigraron para cursar estudios de posgrado y los tres tienen una situación diferente. César Bonilla está en el ámbito, ya terminó su doctorado y continuó en el ámbito académico. María Martínez Casales está en la mitad de su doctorado y José Andrés Sepúlveda Quirós termina y se incorpora al sector industrial. Entonces vamos a comenzar a platicar con ellos. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar participar con nosotros en estos eventos de hablar de ciencia y hablar de muchos otros temas que tienen que ver con la vida académica y del país. Y vamos a brincar luego en el conversatorio. Entonces, primero lo que queremos hacer es preguntarles, pedirles que nos hablen un poco acerca de ustedes. Les voy a hacer una serie de preguntas y nos vamos a ir rolando. Entonces, vamos a empezar con César. Y la primera pregunta que quiero que ustedes tres nos den una respuesta es hablarnos un poco de dónde son ustedes, de dónde surgieron como seres humanos y en particular, cómo es que se decidieron por una carrera científica. César, adelante, por favor. Vale, pues a ver, en mi caso, yo soy de Jalisco, de un pueblo llamado Cihuatlán. Y bueno, cuando me tocó, bueno, primero, Cihuatlán significa lugar de mujeres, nada más por dato cultural. Cuando me tocó hacer o decidir qué estudiar, pues me voy a Colima, que estaba más cercano a Cihuatlán que Guadalajara, o sea, donde había una ciudad con universidades bien sentadas. Después, ¿cómo llego a estudiar ciencia o la licenciatura? Pues básicamente accidental, ¿no? La curiosidad por estudiar ciencia, no sé, siempre, o bueno, por saber cosas, yo creo que caracteriza a cada una de las personas que estudiaron ciencia, pero yo no sabía que podía ser físico en ningún momento, ¿no? O sea, me enteré de ello en una etapa tardía, es decir, empecé en una ingeniería, después me enteré que se podía hacer una licenciatura en física o matemáticas y en estas cosas que me gustaban bastante, y de la ingeniería me mudo a física, ¿no? Entonces, mi camino hacia empezar una licenciatura en física o cómo empezar esa trayectoria fue bastante accidental. O sea, mucha suerte y conocer gente indicada que me llevó a ese punto. No sé si quieres que te diga más hacia el doctorado, estas No, cosas. está bien, gracias. Ahí vamos a ir platicando y se va a ir dando la charla. Quiero que la piensen como si estuviésemos tomándonos un café, que de hecho, perdón, yo sí tengo mi cerveza, no sé Yo también. ustedes, pero si no, muy excelente. Nada más nos quedó mal el ingeniero, pero bueno,
Ya con el gel, güey. Sí. Entonces, pueden hablar de lo que ustedes quieran. Mis preguntas son para generar ideas y como llevar una guía, ¿no? Pero bueno, gracias, César. María, la misma pregunta y lo que nos quieras platicar. Sí, pues yo soy de Aguascalientes, pero viví en muchos lugares y terminé pasando más tiempo en Monterrey. Y pues cómo llegué a la física, pues yo creo cuando estaba como en secundaria tuve un muy buen profe de física desde secundaria y pues de ahí empecé a sentir como que pues las matemáticas son útiles cuando hago física, ¿no? Está muy padre. Pero pues en ese momento yo pensé, pues voy a estudiar ingeniería mecánica como mi maestro. Y ya más adelante en la prepa, pues no, realmente no, tuve un muy mal profe de física, bueno, no muy mal, pero no fue tan buen profe de física y no, pues yo pensé que no, pues ciencia no, mejor voy a estudiar artes visuales, que la verdad es otra cosa que me gusta mucho. Pero en los última semana de clases o algo así muy ya al final, tuvimos algunas clases de tópicos de física y vimos muy rápido relatividad especial y un poquito del modelo estándar. Y ahí fue como el momento que me decidí, dije, no, mejor estudio algo que tenga que ver con física. Esto está muy interesante. Y pues como estaba en una prepa del TEC de Monterrey, pues no, mi opción automática era irme a estudiar al TEC de Monterrey y pues ahí empecé la carrera de ingeniería física. Muy bien, gracias, María. Andrés, José Andrés. Estás muteado. A ver, ¿ya me escuchan? Ok. Ya, antes de contestar tu pregunta, Fefo, tengo que hacer un anuncio de parte de los patrocinadores. Me pidieron que dijera que todos los comentarios que vamos a hacer de mi parte en esta charla son míos. Que por ejemplo Intel no tiene ninguna posición o estrategia en parte de lo que voy a decir, ¿no? Yo soy de Tecomán, somos de una familia, vengo de una familia de cuatro, mi papá mecánico, desde pequeño, estuvimos mi hermano y yo en un ambiente lleno de herramientas, desarmadores, tiner y así, ¿no? Mi mamá estudió trabajo social en Comala, en Colima. Cuando estaba pequeños, obviamente trabajó un poco, pero después se dedicó a la casa, es ama de casa ahorita. Mi hermano se encuentra estudiando su doctorado en Tabasco. Y cuando yo estaba en la prepa, pues sabía bien que no quería estudiar, por ejemplo, medicina o derecho, ¿sí? Sabía lo que no quería, pero al mismo tiempo, pues mi familia, el dinero es finito, ¿no? O sea, las oportunidades se basan también en base a la economía. Entonces, entrando a buscar las carreras, encontré que había cierto número de carreras que no eran muy demandantes, no había muchos estudiantes pues aplicando y que el costo por semestre era relativamente considerable, ¿no? Pero también eso fue una. La segunda fue que estando también en la prepa, vi que existía una charla de difusión. Creo que en aquella época era el Año Internacional de la Física o de la Astronomía, no me acuerdo, estamos hablando de 2005, 2006. Entonces ahí fue cuando en la prepa, el hecho de que tuve oportunidad de asistir a una conferencia, una charla científica de difusión y entrar a conocer un poco más en detalle acerca de lo que, la divulgación científica, lo que hace un científico, yo creo que eso también fue muy importante. Y como punto número 3, la vinculación también de la Facultad de Ciencias de Colima, la Universidad de Colima, que tuvo con los estudiantes en forma del Instituto Heisenberg, ¿sí? Exacto. El hecho de que una facultad te pudiera patrocinar para ir los sábados como un seminario, ¿no?
a tratar de aprender un poco más acerca de física y de mate, que en cuestiones de que no se veían regularmente en las clases, ¿no? Sino eran más tópicos avanzados, por así decirlo. Esa vinculación también de primera mano, también yo creo que dejó una experiencia muy importante al momento de decidir la carrera, ¿no? Entonces, en resumen, sabía lo que no quería. Las opciones de financiamiento, como la mayoría de los estudiantes, también eran cuestión de ver qué estudiar. La oportunidad de la difusión científica que hubo a nivel bachillerato y, y más que nada también en los cursos sabatinos, ¿no? En donde también esa fue una oportunidad muy interesante que decidió todos esos matices. Yo creo que me ayudaron a hacerme una idea de que, ok, voy a estudiar física y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Muy bien, José Andrés. Bueno, entonces, ustedes tres, de diferentes maneras, llegaron a un momento en el que tenían que elegir una carrera, la eligieron, tenían que elegir una universidad, la eligieron, hicieron su proceso pues para ser aceptados en ese programa y luego transcurrieron una serie de años que acá le llamamos licenciatura o pregrado. Me gustaría que me describieran cómo fue su licenciatura y seguimos el mismo orden. César. Bueno, ¿cómo fue? ¿En qué sentido? ¿En lo que se me ocurra decir? En lo que tú quieras, César, nada más obviamente que estamos públicamente, trata de utilizar un lenguaje apropiado para los niños, etcétera. No, pero sí, el tema, a ver, es que comparándola por ejemplo, con los otros ámbitos en los que me ha tocado estar ahora, y bueno, por ejemplo, ahora que estoy como académico aquí en Chile, digamos que al menos la preparación que recibí, o bueno, incluso con mis compañeros de la licenciatura, fue una formación, o sea, muy específica, muy básica, o sea, con tópicos muy básicos, sin, no sé, sin querer saber de todo. Y luego algunos tuvimos la oportunidad de involucrarnos en temas de investigación, lo cual, o sea, a etapas tempranas, además de que hay mucha dinámica, casi o sea, como en primer mundo más bien, hay charlas constantes, hay están los workshops y todo esto, donde también nosotros como estudiantes podíamos participar activamente. Y no sé, eso fue como un catalizador también para involucrarnos en la actividad científica y saber lo que hacen los científicos de diferentes áreas y no lo sé. O sea, creo que más que nada el programa que pudimos haber tenido fueron todas las actividades adicionales que había en la Facultad de Ciencias, ¿no? Y que podíamos conocer gente, hablar con todos y eso yo creo que es muy importante aquí, por ejemplo, y lo digo porque aquí tratamos ahorita apenas, de incentivar ese tipo de cosas donde hay actividades regulares para que los chicos se vayan involucrando más, ¿no? Para nada más matizar, ¿dónde estudiaste, César, tu licenciatura y por Bueno, qué? perdona, sí, en la Universidad de Colima, o sea, que en la Facultad de Ciencias donde tú laboras, ¿no? ¿Qué más? No, pues a ver, vamos a darle la oportunidad a María, ¿no? Para que ella también nos platique de lo que recuerda de su experiencia en la licenciatura. María. Sí. Pues mi licenciatura, que pues en realidad fue una ingeniería en papel, pues supongo que que es diferente a lo que lo que es una licenciatura en física como tal. Perdón, Pero, María, dinos dónde la estudiaste, por favor, y por sí, qué. También platícanos el por qué. ok. Sí, pues estudié ingeniería física industrial en el Tecnológico de Monterrey.
Y pues estudié ahí porque, como ya había dicho antes, estaba en una prepa del TEC y me dieron, por mi promedio, etcétera, me dieron una muy buena beca y pues para mí era como lo más lógico. Entonces, pues ir a esta universidad no es es muy buena y pues no tengo que pagar la colegiatura enorme que tendría que pagar si no tuviera beca. Entonces, pues ese fue el principal motivo. Y pues como yo ya vivía en Monterrey, pues no había mucho que pensarle. Y pues como es una ingeniería, eh, tuve varias materias que realmente no, fue ahí cuando me di cuenta que yo no quería algún trabajo de ingeniería porque esas materias eh, como de procesos, etcétera, pues no me llamaban mucho la atención. Pero pues la mayoría de las materias me di cuenta después que son muy parecidos a los de una licenciatura en física, y lo que sí es que no había tantas oportunidades de hacer investigación, investigación básica, porque pues el TEC de Monterrey sí tiene algunas ramas de investigación, y en física lo más básico que hay es óptica, pero realmente eso pues no me llamaba tanto la atención y pues tuve que salir a otros lados a buscar eh, dónde hacer investigación de lo que me gustaba. Lo que sí es que pues había oportunidad de tomar tópicos como de partículas, que pues fue donde me fui encaminando hacia donde estoy ahorita. Y había también muchas oportunidades de que hacer simposios, y pues traíamos a gente de varios lugares a que nos hablaran de física o de trabajos en la industria y cosas así. Entonces era un panorama muy amplio. Y, y pues más o menos la mitad o un tercio de mis compañeros se fueron hacia física, investigación, y los demás y trabajos de industria. En breve. Muy bien, gracias. Andrés. Sí, Fefo. Cuando terminé la prepa en Tecomán, me enlisté en la Facultad de Ciencias, a estudiar física. Ahí me di cuenta de que el primer semestre iba a ser todo un reto, ¿no? Por todas las clases y el ambiente. Me llamó la atención la calidad que tenían los estudiantes, los profesores, el ambiente que había. Y viendo la tira de materias me di cuenta de que lo mejor iba a estar casi casi al final, ¿no? Entonces los primeros semestres iban a ser básicos de cálculo, álgebra, los tomamos con los matemáticos y los físicos. Estando en Colima también, y siendo una escuela pequeña, ¿no? Me di cuenta de que la interacción con alumno o profesor era también algo importante. Estábamos hablando que el primer semestre comenzamos alrededor de 25 alumnos. Para finales del primer año éramos la mitad, ¿no? Por diversas razones. Se veía el corte del número de alumnos, pero las clases se convertían cada vez más, eran más interesantes. Aprendía mucho. Me llamó la atención que a partir, creo que del cuarto semestre, podías empezar a hacer estancias de investigación, veranos de investigación. También tenías la oportunidad de vincularte con algún profesor y dedicarte a hacer extra, ¿no? Trabajo extra referente a pocos de proyectos de investigación al inicio. Y así, ¿no? Así se fue dando. También me di cuenta de que había muchas oportunidades para salir al extranjero. Recuerdo un día haber entrado a la facultad y ver un cartel. En aquel tiempo estaba el LHC en su apogeo, ¿no? Todo estaba la fiebre de que lo van a encender y se va a hacer
el descubrimiento, y había un cartel que invitaba a los estudiantes a participar a un concurso para ver quién se iba de verano de investigación a Europa. Entonces lo vi y estaba en cuarto semestre, todavía me faltaba un año para el mínimo requerimiento, creo que estabas en sexto semestre para empezar, ¿no? Y también te pedían inglés, ¿no? Entonces, pues me esperé, pero traté de aprender lo más que se pudiera para el siguiente año aplicar. Y no me fui, esa vez no me fui porque por X o por Y, ¿no? Pero participé. Y eso me dio un poco la idea de que existían oportunidades desde muy temprano para todos los estudiantes para irse al extranjero, ¿no? Ok, muchas gracias a los tres. Quiero comentarle a quienes nos estén escuchando que pueden hacer preguntas. Cuando yo termine de hacer las preguntas que traigo preparadas, voy a necesitar ayuda de quienes nos están acompañando. Aquí en Zoom pueden hacerlo a través del chat y también en Facebook. Así que bienvenidas todas las preguntas. Muy bien, entonces ustedes tres deciden continuar sus estudios en el área de física para un posgrado. Quiero que me platiquen primero cómo es que deciden irse a un posgrado al extranjero. ¿Qué es digamos, lo que tomaron en cuenta? ¿Qué es lo que les hizo tomar esa decisión? Y podemos cambiar el orden para ponerle un poco de variedad. ¿Qué tal si empezamos con María ahora? Ok, sí. Pues se me olvidó comentar algo muy importante de mi experiencia de licenciatura, que pues tuve oportunidad de estudiar un semestre en el extranjero y pues también como que desde ese momento y un poco antes ya traía la idea de salir de México para lo que sea que siguiera, ¿no? Después de la licenciatura. Pues para mí empezó esto cuando estaba más o menos en el tercer o cuarto semestre de la carrera, porque vi este concurso que hace la Sociedad Mexicana de Física de veranos en el extranjero, que para irse a laboratorios de altas energías, y pues ahí pues me llamó mucho la atención. Dije, no, pues a ver, yo pues voy a participar, ¿no? Estoy en cuarto semestre y pues a ver si pega, ¿no? Y pues la verdad en ese momento no tenía una muy buena noción de qué era la física de partículas, pero pues en el concurso ahí pues aprendí algunas cosas y pues aunque no me dieron la estancia, eh, pues de ahí ya quedé como muy motivada de que dije, no, pues el siguiente año voy a hacer esto es lo que quiero, y como que ya ahí quedé con esa meta. Y pues ese verano que no me fui fue que fui a Colima un verano a hacer investigación, y pues ahí aprendí ya más en serio del modelo estándar y partículas, y pues yo tenía idea de que a lo mejor me iría a estudiar a Europa el posgrado, pero pues vi como los estudiantes de Colima y pues lo que me contó Fefo de pues cómo son los posgrados en Estados Unidos, pues ahí me quedó más la idea. Pero ya el siguiente verano que participé en ese concurso otra vez, pues ahora sí me dieron la estancia y vine a Fermilab, y pues aquí conocí a mi asesora y a pues otros científicos, y pues fue como, pues quedé fascinada, ¿no? De lo que era Fermilab y me pareció increíble. Y dije, no, pues yo quiero regresar aquí, ¿no? Y pues sí, desde ese verano que conocí a mi asesora, básicamente me dijo, vente a mi universidad, y pues ya, vine. Así es como llegué aquí. ¿Y quién te paga? ¿Tuviste que conseguir dinero de CONACYT o cómo es que te fuiste al doctorado?
No, pues la universidad es la que me paga el, por ser asistente, teaching assistant, y ahora solo por hacer mi investigación me pagan. Muy bien, muchas gracias, María. César, si continúas tú, por favor. Entonces, ¿cómo es que tú decides en cierto momento en tu carrera que lo que quieres es irte a hacer el posgrado al extranjero? Bueno, otra vez, haciendo énfasis con el tema de la interacción con investigadores, ¿no? O sea, yo creo que eso siempre, o sea, y el hecho de que uno se involucre en investigación en etapas tempranas, eso fue, yo creo que algo que marca el hecho de decidir o, bueno, también orientar tu camino a irte al extranjero, ¿no? Porque yo creo, yo no sé en el caso, bueno, ahora escuchando a María, yo creo que un poco menos, pero a lo mejor con Andrés, que el contexto es más o menos parecido al ingresar entre el socioeconómico y bla, bla, bla. El hecho de a veces vislumbrar o vislumbrarte en el extranjero, pagado por una universidad en el extranjero, nunca, o sea, está ahí, es como un deseo que uno tiene, pero no sabes cómo, o sea, y además no tienes idea porque no, la información a lo mejor no está alrededor de nosotros. Bueno, en muchos lugares no está así alrededor. En Colima sí. En Colima el hecho de que tengamos este contacto con los investigadores directo, o sea, con ustedes como investigadores, y no solo docentes que no tienen una idea a veces de cómo se logra esto, yo creo que ayuda mucho a forjar esa decisión o, bueno, ese camino, ¿no? Entonces, también no es de que las personas con las que interactuamos alentaban a todos, porque también esa es otra cosa que lamentablemente, o sea, vale, quien sea quiere puede meterse en una carrera científica, eso está es válido, pero el tratar y el llegar a lograrse un doctorado, un buen doctorado en algún otro lado, eso sí no es para todos en una... Eh, realmente, ¿no? Porque es muy, muy competitivo y de hecho eso fue al menos las armas que nos dieron, o sea que al menos yo siento que recibí en la universidad, donde se nos incentivaba mucho a la competencia porque el mundo es competitivo, ¿no? Como tal. Entonces, cuando uno decide irse al doctorado, sabes, en el momento que ya lo decides, sabes que tienes que competir por una beca con todo el mundo. En el caso, van a llegar solicitudes de todos lados. Entonces, de esa manera, cuando yo voy para hacer el doctorado, mando mis solicitudes, ya había tenido trabajo de investigación realizado, había tenido algunos papers publicados y me dan una beca en España de la Universidad de Valencia para ser investigador allá. O sea, te pagan como investigador. O sea, para hacer el doctorado como investigador tienes, al menos en el caso de mi beca o lo que yo recibí allá, era una beca que se llama Formación de Personal Investigador, que son 2 años de beca y luego 2 años de contrato. Tienes un contrato laboral que te lo da el gobierno español para hacer investigación solamente. Y para eso tuviste que competir con un montón de gente, ¿no? Y que son también muy limitadas. Entonces, la selección de las personas y además de las del extranjero que hacen es muy minuciosa. Entonces, sí que debes llevar bastante output y tienes que estar muy bien recomendado para poder llegar también a ese punto, ¿no? Eso. Gracias, César. Más al rato que sigamos conversando, seguro saldrán más detalles. Andrés. Sí, bueno, ah, cuando inicié la licenciatura, no, no creía que podía salir del país, ¿no? Eso se fue dando avanzando los semestres. Pero lo que sí me marcó fue una vez que hubo un seminario jueves ahí en la facultad
y uno de los invitados era un americano, profesor investigador, y su charla en inglés y todo. Entonces me acuerdo que siempre al final de la charla, del seminario, había un momento como para hacer preguntas informales, ¿no? Y conocer un poco a la persona y así. Entonces me acuerdo que, no sé por qué, pero esa vez no había mucha gente, como que era tarde, no sé, o el speaker no llamó mucho la atención, casi no había nadie. Entonces yo recuerdo que me acerqué y no recuerdo la pregunta, pero le pregunté algo y traté de hacer ese clic, ¿no? Traté de conocer un poco más, a ver, acerca de qué es su línea de trabajo, ¿no? A qué se dedica. En aquel tiempo estaba también en los primeros años, no entendía nada en los seminarios, pero aún así me interesó un poco tratar la conversación, ¿no? Después supe que estaba trabajando con un alumno de ahí de la escuela y que obviamente después él se iba a graduar y que iba a adquirir a otro estudiante, ¿no? Entonces yo me despegué. Me acuerdo que tuvimos la oportunidad después del seminario fuimos a un café, también la charla informal, y pasó el tiempo. Seguí en contacto con este profesor investigador de Argonne National Lab en el estado de Illinois. Y después, entablando conversación con Fefo y con él, me invitó a hacer una estancia de investigación en el laboratorio, ¿no? En aquel tiempo se estaba creando todo un programa de física de neutrinos en altas energías. Entonces, era el momento como para involucrarse y decidí tomar la iniciativa y me acuerdo que fue a mis 21 años cuando me mandaron la invitación y empieza el proceso, ¿no? De visado, tienes que irte al consulado, tienes que irte aquí y allá, pasaportes, boletos, y cuando menos piensas ya estás en un avión y ya estás al otro lado, ¿no? Todo fue muy rápido y estando allá, al igual que María, llegué a Fermilab. Un poco de contexto también. Fermilab es este laboratorio nacional que se dedica a las altas energías. Es una colaboración de muchas universidades de todo el mundo y siempre hay algo que hacer ahí, ¿no? Entonces, la experiencia en ese lugar, en la cual se habían hecho muchos descubrimientos muy importantes en el área, y el hecho de participar, ¿no? De estar ahí con un verano, un par de semanas, interaccionas con otra gente de otras nacionalidades y otros estudiantes que, al igual que tú, pues no saben qué va a pasar, ¿no? En aquel tiempo, dónde ir a estudiar o qué hacer. Entonces ahí te das una idea más o menos de qué se puede hacer. Y, y lo mismo, ¿no? Para los que nos están escuchando y que probablemente se identifiquen, pero el hecho de tener esa poco ¿cómo decirlo?, de curiosidad, de aprender un poquito más acerca de algo que no entiendes bien, yo creo que eso también es importante y te abre muchas oportunidades. Yo creo que eso sería un mensaje. Gracias, Andrés. Muy bien, entonces ya están en el doctorado. Me gustaría que de manera breve, sin muchos detalles, porque tampoco quiero que esto sea mucho trauma ni es una sesión de terapia, nos describan su experiencia en el doctorado. Lo digo un poco en broma, en el sentido de que eh, a mí me ocurre algo muy peculiar. Yo recuerdo la época de mi doctorado como una de las más bellas de mi vida, pero al mismo tiempo escucho mucho en las redes sociales, sobre todo en otras disciplinas, debo de decirlo, que como que la gente sufrió mucho, no sé qué le hicieron durante el doctorado. A lo mejor en otras disciplinas tienen otras costumbres, no lo sé. Pero entonces quiero preguntarles a ustedes para confirmar la teoría y ver cómo andamos. Entonces podemos empezar. ¿Qué tal si empezamos con María otra vez? Que de hecho ella está en medio de ese proceso. Y entonces, para grabarla y en unos 5 años mostrarle el video y que nos diga si nos estaba diciendo la verdad. Ok. Em, pues, pues tuve la oportunidad, como yo ya estaba ansiosa por empezar el doctorado,
pues le pedí a mi asesora entonces que si podía irme antes de que empezar clases, ¿no? Yo ya quería irme, estaba ansiosa. Entonces, pues sí me dio la oportunidad de hacer un poco de investigación y estudiar para los exámenes que se llaman qualifiers. Es un examen escrito que tienes que hacer al final del primer año. Entonces, pues tuve un verano relativamente relajado donde estuve nada más estudiando física, aprendiendo una que otra cosilla del experimento en que ahora trabajo. Y pues me la pasé muy bien, ¿no? Pero ya que empezaron las clases y pues que tuve que parar eso, empezar las clases, empezar a enseñar a las recitations o los laboratorios, pues sí fue como un golpe muy drástico de pues estar tranquila aprendiendo lo que yo quería aprender pues ahora tienes estas materias bien pesadas y pues yo casi no tenía experiencia de enseñar, entonces ahora enseño estos laboratorios, enseña esta otra cosa y estar enseñando en inglés y explicando en inglés, aunque pues sí tenía un nivel de inglés relativamente bueno, era muy, muy cansado a veces. Y pues, ¿cómo diré? El Pues, invierno, María, ¿cómo fue el invierno? el invierno, los inviernos. Pues el primer invierno estuvo frío, muy frío. El segundo invierno fue fatal. Sí, me tocó el medio del polar vortex, ¿no? Ahí a menos 30 grados. Sí, esa es otra cosa que la verdad no había pensado mucho. Y sí te agarra de sorpresa. Entonces, pues en general, pues sí fue muy pesado todo lo de las clases, que pues obviamente yo no esperaba que fuera nada fácil, pero como que de repente sí me parecía que era más pesado de lo que esperaba. Pero pues ya que terminé los 2 años de clases, la parte de investigación sigue siendo pesado a veces, porque a veces pues no sabes por dónde bien, pero pues me lo he pasado muy bien, sí. La dificultad es que pues estás en otro país y pues a veces eh, pues te sientes, pues sabes que eres foráneo, que no eres de aquí, entonces a veces es un poco difícil manejar eso, pero no ha sido terrible. Ha habido cosas muy divertidas. Yo hice el comentario era un poco en broma también, porque o sea, te encuentras muchas personas que tienen mucha presión psicológica en los doctorados. Y en nuestra área sí encuentro gente con esa problemática, pero mucho menor. Y creo que tiene que ver con dos cosas que mencionaba César y que a ver ahorita ellos que nos comentan. Una es de la preparación previa, que la confianza que te puede dar una preparación a la hora de tener que rendir. Pero hay otros aspectos que no tienen nada que ver con la disciplina, sino con el ambiente y con las personas con las que estás, etcétera. Pero que a final de cuentas se relacionan con lo anterior, ¿no? Entonces, creo que la gente que estudia en nuestras disciplinas va súper como que está muy enamorada de la disciplina y eso ayuda. Eso no quiere decir que no haya problemas, pero creo que nos ayuda, ¿no? A lo mejor nos estamos haciendo tontos nosotros solos, pero nos ayuda. Si quieres continuar, Andrés, con ese tema, por favor, ¿cómo describirías tu experiencia en el doctorado? Sí, primero ya María dijo algo, continuando en ese hilo, ¿no? Al principio fue una experiencia de que, ok, me voy a lanzar y a ver qué sale, ¿no? No lees la letra chiquita que te dice que va a pasar esto, entre 3 años vas a estar así, así, no vas a poder dormir, bla, 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 ¿no? O sea, tú te vas y como una experiencia más, ¿no? A mí me pegó mucho el invierno, mucho, mucho, porque, no sé, quizá vivir en la costa, el sol, no sé, pero la primer nevada recuerdo muy, 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 bien, fue algo que me emocionó, ¿no? Ver nieve y todo acá,
Pero ya después, como dice María, ¿no? Los vórtices polares, tener que ir los días a sacar la despensa, el carro, manejar en nieve, etcétera, eso es también muy difícil. En cuestión académica, mucha carga de trabajo al principio, también como anécdota personal, ¿no? Eh, el nivel de inglés que tenía al principio no era el mejor, ¿sí? Una cosa es tomar clases de inglés en un ambiente protegido, ¿no? Y otra cosa es estar enfrente de un grupo de 25 alumnos, y siendo tú el responsable, ¿no? Y tratar de comunicar y responder las ideas, dudas que tengan y de temas difíciles, ¿no? En física, que para alguien, al menos necesita un poco más de ayuda en ciertos aspectos para resolver las dudas que tengan. La interacción estudiante ayudante de profesor también es algo que a veces a muchas personas no se les da, ¿no? Hay personas que son por naturaleza cálidas y tratan de entablar conversación muy fácil. Hay otras que no. Es más difícil acercarse a, por ejemplo, un estudiante que tenga alguna duda. Estoy hablando como uno como TA, ¿no? Como Teaching Assistant, que tienes que ver por los estudiantes también. Porque esa es parte de tu trabajo al principio, cuando estás en el doctorado. Eh, tomas clases, pero también tienes que dar clases porque ese es el contrato. Ellos te contratan como teaching assistant, parte de tu salario depende de eso. Y yo no recibí ninguna beca cuando me fui, quiero hacer esa nota. Me pagaba a mí el departamento de la Universidad de Iowa. Y la experiencia académica fue muy grata para mí, me gustó mucho dar clases. Al principio sufrí mucho, otra vez el desenvolvimiento del inglés, la práctica. También algo que quiero hacer notar es de que cuando yo salí de la licenciatura en Colima, eh, no tenía una preparación muy fuerte en el área de laboratorios, ¿sí? Pero cuando me fui a dar clases, yo pedí dar laboratorios porque yo quería aprender. Lo que no pude aprender en Colima, lo aprendí en el posgrado, entre comillas, ¿no? Eso también fue un reto al principio, pero ya después salió. Cuando termina uno de dar clases y de tomar clases y de presentar los exámenes de pregrado y de ser candidato, uno se une a un equipo de investigación y ahí también la cosa cambia porque ahí, en este caso, yo me tuve que mudar de estado. Me fui de Iowa, me fui al estado de Illinois, que son vecinos. Y también ahí es otro estilo de vida porque ahí ya te vas a enfocar en la investigación. Ahí vas a tener tus horas de oficina, vas a atender juntas, vas a atender proyectos, vas a dar charlas. Cada 3, 4 meses vas a asistir a conferencias. Entonces ya la rutina ahí es un poco más diferente. Dependiendo del año o del equipo de trabajo, vas a unirte a ciertos grupos de investigación. Te vas a dedicar obviamente a aprender lo más que se pueda, pero también a enseñar a otros estudiantes. Y el flujo es constante, ¿no? De aprendizaje. Cuando se viene el tema de escoger tema de tesis y de trabajar la tesis, también eso fue ya la parte final de mi estancia en el laboratorio. Empecé a notar que ya estaba cansando un poco, tenía ya por ejemplo, había dejado de ir a México porque me estaba enfocando al 100 a trabajar en la tesis. Y eso también un poco te empieza como que a calar, ¿no? A cansar un poco, pero ya era más del 50% lo que tenía hecho, ya era la recta final. Me acuerdo que las últimas semanas sí eran muchas desveladas, era mucho escribir, era mucho cambiar gráficas y presentar aquí y allá, pero al final se logró. Muy bien. César, ¿Cuál ¿cómo era la fue pregunta? tu experiencia? ¿Cómo describirías tu experiencia en el doctorado? Bueno, Quiero nada más mencionar para quienes nos están escuchando de que es muy interesante escuchar lo que ustedes pueden decir al respecto, también de los tiempos en los que están, ¿no? María actualmente está en la mitad de su doctorado.
José Andrés terminó, me parece que hace año, año y medio. Y ahora tú, César, terminaste hace 3 años, me parece, o algo así, ¿no? Entonces, obviamente se va marinando la experiencia y todo, y por eso también quería yo tener este mix, ¿no? Entonces, por favor, César. Sí. Bueno, no sé, a ver, em, es que concuerdo contigo, o sea, la etapa doctoral es maravillosa, o sea, en muchos aspectos. Conoces a mucha gente interesante, te haces de amigos de te digo, artistas, abogados, arquitectos, de todo el tipo de gente que también es nutritivo. Fuera de lo académico, al menos en mi caso fue muy nutritivo y muy enriquecedor. Además estuve en Valencia, que este lugar es maravilloso. O sea, lejos de todo, o sea, en España se come maravilloso, el clima está muy bien. Entonces, no puedo decir que esto de lo que dice María, ¿no? De la nieve o esta cosa. O sea, yo me la pasé muy, muy bien. Ahora, además, algo bien importante es el grupo en el que llegué. O sea, que además son grupos de investigación muy buenos que están liderando los tópicos de investigación en el área. Y es maravilloso, por ejemplo, cuando sale un resultado y hay discusión todo el día por chats, en el café, de qué se puede hacer para explicar esto, o sea, cómo podemos, aunque bueno, entre la comunidad científica ahorita hay esto del ambulance chasing, pero dejando eso aparte, genuinamente, yo me recuerdo estar así durante semanas con otro colega hasta las 5 o 7 de la mañana, dormir 1 hora, 2 horas, volver a trabajar y hasta que se nos ocurría algo para poder explicar lo que estaba pasando, ¿no? O sea, y eso fue maravilloso, o sea, y estás haciéndolo todo el tiempo muy contento, ¿no? O sea, no, lejos de todo lo que digan de que si hay momentos de que mucha presión y eso, pero uno realmente lo hace de manera genuina, ¿no? Obviamente, como con todos, y bueno, a lo mejor también a Andrés, y bueno, le tocará a María, sí hay un punto en el que hay bastante estrés, sobre todo en la etapa final, con tesis y con esto, o sea, se te acumulan las cosas y a veces te desbordas, sí hay etapas de estrés bastante complicadas, pero lejos de eso, o sea, es una etapa maravillosa en muchos aspectos. O sea, fuera de lo académico es maravilloso, dentro de lo que aprendes y con la gente con la que convives y si estás en un grupo bueno, es maravilloso, ¿no? La gente, al menos yo con la gente en el grupo en el que estaba, todos los profesores de este grupo son puro corazón, ¿no? Entonces, siempre abiertos a discutir cualquier cosa. Y no sé, o sea, es una etapa maravillosa. Muy bien, gracias, César. Como podrán escuchar, pues hay diferentes tintes y elementos a todo esto. La situación personal de cada uno de estos tres que ustedes están escuchando y de cada persona que está realizando un doctorado también influye demasiado en la experiencia. Todos tenemos una vida llena de tentáculos, ¿no? Y muchas veces esos tentáculos pues están todos sincronizados. Hay otras veces que nos jalan en una dirección y en otra. Y sí, quizá lo que yo quisiera nada más mencionar es de que me parece que hay un romanticismo en el sector académico con respecto al estrés y de que se trabaja mucho. Y la verdad es de que se trabaja mucho en cualquier área y el estrés se vive de diferentes maneras. Es decir, no considero yo que haya un estrés particular del área académica en el área industrial, en el área educativa, en el trabajo profesional y no profesional. Existen muchas situaciones de estrés. Quizá lo que podríamos decir es que son diferentes tipos de estrés o causados por diferentes cosas. Pero sí, hay mucha gente que sufre mucho en un posgrado
pero no es exclusivo, ¿no? Y yo creo que a veces se nos olvida, vivimos en nuestra burbuja y pensamos si yo no me hubiera dedicado a esto sería feliz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que en todas las actividades humanas hay eso. Bien. La siguiente pregunta. ¿Es diferente para María que para César y José? Y la razón es de que ella está en su doctorado. Entonces, la pregunta es, ustedes dos ya tienen un empleo fuera de ser estudiantes, ya culminaron su formación y ahora ya están empleados. María está en medio de terminar su doctorado. Seguramente ella tendrá alguna idea, expectativa, deseo de lo que vendrá después. Ustedes dos ya lo concretaron, al menos en este momento en sus vidas. ¿Quién sabe qué vaya a pasar después? La pregunta es, para ustedes dos, cuando lo hicieron, y para María, si es algo que está en su mente. Cuando decidieron buscar trabajo, ¿pensaron en México como un posible lugar al que podrían ir a trabajar? Y en el caso de María, ¿te ves pensando en México como un lugar en este momento en el que tú en el futuro pudieras trabajar? Y podemos empezar con Andrés. La respuesta es no. Al principio, cuando estaba en la parte final del doctorado, no pensaba en México. Y la razón es o fue porque quería experimentar o tratar de sacarle el mayor provecho a la estancia que tenía aquí, ¿sí? Pero sí me veo en México a largo plazo, no sé, en 20 años. Haciendo que, no sé, pero es quizá todavía muy distante, pero cuando salí, cuando estaba empezando a verla en las cartas que tenía en opciones, no, México no. César. Bueno, en mi caso siempre he ido cambiando o sea, desde el transcurso de formación a ahora. Ha sido un poquito fluctuante o sea, ese pensamiento, ¿no? A lo mejor en un inicio era un no rotundo, después era, bueno, sí, pero depende de a dónde o depende del contexto mexicano, ¿no? Ahora, si me lo preguntas, ¿te vendrías ahora a México? Yo te diría que no. O sea, precisamente por el gobierno que hay y todo, o sea, porque el antagonismo que para el gobierno representa la actividad científica, ¿no? Entonces, en este momento no. En unos años, no lo sé. Tal vez si el contexto cambia, sí me gustaría, por supuesto, o sea, estaría encantado, pero otra vez, depende de la situación y las condiciones que estén en ese momento, ¿no? Digo, conforme pasa el tiempo, sí me he hecho la pregunta y ha ido cambiando, te digo, la respuesta, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que dijo César, igual. María. Pues, Antes, María, debo reconocer que en este caso la pregunta para ti es un poquito más injusta, porque tú estás de hecho, tu mente ahorita seguramente anda mucho más ocupada en tu investigación en saber, ¿cómo te puedo decir? Sí creo que obviamente has pensado en esto, pero no vamos a tomar lo que digas como algo que luego te vamos a recriminar, ¿eh? A estos dos sí, pero a ti no. okay. Pues cuando me vine, mi idea, bueno, justo empezando el doctorado, pues no pensaba en eso para nada, pero
a un principio, cuando empecé a pensar en eso, dije, no, pues no voy a regresar a México. O sea, termino el doctorado, ¿qué trabajo voy a encontrar en México? ¿No? Como pensando en que pues igual podría no ser un trabajo muy bien pagado, o con el doctorado nada más no creo que podría conseguir un trabajo que yo quisiera en la academia. Y entonces, pues no, pero pues justo por la situación por la que está pasando ahorita Estados Unidos, yo hace unos, ¿qué serán? Varios meses, yo tenía bien pensado, pues me voy a quedar aquí a hacer una estancia postdoctoral. Eh, eh, pero ahorita pues ha cambiado la situación y bueno, creo que la pregunta era de que si regresaría a México. Eh, pues lo he pensado, pero como en un futuro muy lejano, posiblemente. ¿Sabes? Al menos trabajar varios años aquí antes de volverme a plantear la pregunta, básicamente. Ok. Relacionado de alguna manera, y César ya de manera muy general lo comentó algo, pero me gustaría saber, ustedes que tienen una visión desde fuera y desde diferentes lugares con diferentes experiencias, pues siempre, decía César, yo podría regresar con ciertas condiciones o en cierto contexto. Bueno, pues obviamente él sabe a lo que se refiere en su caso particular, pero yo me imagino que parte de eso tiene que ver pues con las posibilidades de trabajo y de desarrollo que pudieran ustedes encontrar para insertarse de una manera productiva en el país, en el ámbito que a ustedes les interesara. Yo quisiera saber, en caso de que ustedes hayan mantenido un ojo en lo que está sucediendo en nuestro país, que veo que César sí, me gustaría saber qué opinan, cómo ven ustedes la situación actual de la administración científica en México, de este rol del gobierno, del CONACYT, que está teniendo cambios, desde luego, que ustedes conocieron como estudiantes, que también esa es otra ventana, digamos, las políticas públicas de ciencia de los gobiernos anteriores, y que ahora con la visión que ustedes han adquirido de otros lugares, que si es que han estado viendo hacia México y viendo lo que ha estado pasando en los últimos 2 años, me gustaría saber qué opinión tienen. Entonces podríamos empezar, levanten la mano quien quiera empezar. Yo- Ok, adelante César. César. O sea, vale, entonces, o sea, no puedo darte el nombre de los actores políticos no sé, al pasado. O sea, lo único que sí es persistente es una falta de un proyecto a largo plazo. Ya ni siquiera pensar en un largo plazo de 50 años, o sea, uno de mediano plazo, lo que sea. Nunca, ninguna administración ha estado consciente de tener un proyecto para llevar al país, bueno, en el caso de científico en específico, no quiero meterme en otras cosas. O sea, que tengan un plan a futuro de hacia dónde quiere ir el país en el ámbito científico. O sea, primero que todo, nunca han visto tampoco la ciencia como algo que les ayuda al desarrollo, ¿no? Es algo que voy a darles un poquito de arroz para que estos tipos que están llegando aquí no estén pillando, ¿no? Entonces, eso ha pasado siempre y todas las administraciones son lo mismo. Ahora, el problema de la administración actual no es simplemente que no tienen una política a largo plazo, sino que se han convertido en verdugos de la ciencia, o sea, porque todos son los malos, ¿no? No les puedes criticar porque ya eres el enemigo. Y además, lo peor de todo, ya ni siquiera que eres el enemigo de ellos, que están
siguiendo prácticas, o sea, o apoyando cosas pseudocientíficas, o sea, a un nivel aberrante. Entonces, no solo es lo que no podemos accesar en un futuro, sino lo que están metiendo a tu sociedad, que al final es dañino. O sea, el dañino, cualquier cosa pseudocientífica termina precisamente en este contexto con la pandemia, que te tomes el agüita de esto, del otro, termina siendo un problema de salud pública, ¿no? Y terminas afectando a tu sociedad entera. O sea, ya no solo en México, eso pasa en cualquier lado. Pero esto es, o sea, todavía mucho más grave, ¿no? No solo no tener una visión a largo plazo de hacia dónde vamos a ir como sociedad y qué queremos contribuir al conocimiento de la humanidad, bla, 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 en el contexto científico, sino que están haciendo, o sea, llevan a la práctica o quieren insertar en la sociedad prácticas que son dañinas para ella misma, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que veo todavía peor con esta administración. Con las anteriores, calladitos, como sea, tampoco hay proyecto, pero se estaban dando cositas y cositas aquí, cositas allá, para mantener calladitos a la gente de ciencia, ¿no? Aunque la comunidad científica siempre ha sido crítica ante todo esto, ante cualquier política que tomen los gobiernos, siempre hay crítica, pero ahora si les critican, porque me ha tocado ver que la gente que los critica, pues casi que los quieren meter a la hoguera, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo que antes, ¿no? O sea, y además de que seguimos atorados y sin ninguna proyección a futuro, ¿no? Lo cual seguirá siendo perjudicial para nosotros, o sea, para México en general, ¿no? Ok, gracias, César. Andrés. Eh, pues, ok. Los detalles, no estoy al tanto de la política pública referente a CONACYT y todo eso, pero sí he estado siguiendo las noticias y he estado viendo con tristeza. Las cosas en México están mal, ¿no? En- para empezar, existe mucha descomposición social actualmente en México. Eh, cuando estaba en la licenciatura era relativamente tranquilo, ¿no? Salir en la noche y de la biblioteca de la facultad a la casa, ¿no? No había ningún problema. Ahorita ya te la piensas, me imagino. Pienso en todos los estudiantes, los chavos que están ahorita en diversas universidades en México, estudiando y que por alguna razón tienen que moverse, ¿no? Ya la cuestión de seguridad es muy difícil. Este, Hay mucha desinformación. Paradójicamente estamos en un siglo en el cual el avance tecnológico nos ha permitido tener internet y celulares y conferencias como las de ahorita, pero la desinformación también ha crecido de manera muy grande. El papel que veo yo eh, que necesitamos tener es primero comunicar más nuestro trabajo de la forma que se ha hecho antes. Voy a volver a mencionar un punto que para mí fue muy importante a la forma de dedicarme a hacer carreras científicas, que es la difusión científica, ¿no? Estamos acostumbrados en México a exponernos a celebridades, ¿no? En la televisión, en el canal de deportes, ¿no? Todos los días. La gente va a misa cada semana, ¿sí? Pero no hay una cultura todavía en México, en general, de, por ejemplo, asistir a una charla científica, ¿sí? Entonces, si quieres competir con todas estas ideas retrógradas, yo creo que nos hace falta más exposición también, ¿sí? Estaba viendo el conversatorio de hace unas semanas, profesor de Baja California, creo que escribió un libro eh, que se puso las pilas y trató de hacer algo como para tratar de cambiar eso, ¿no? Yo creo que es una excelente idea, pero todavía nos falta muchísimo. ¿Qué más? Eh, sí, he visto los mensajes de las noticias en México acerca de que ya no se quiere apoyar ciencia como antes se había hecho, pero también veo mucho fanatismo
mucha polarización. Y eso, yo creo que es un fenómeno que no nada más es de México, también es de otros países. Se está viviendo aquí también en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ha habido mucho estira y afloja en cuestión de ver quién es el que tiene más seguidores, por ejemplo, y se ha descuidado mucho los hechos, ¿no? Se pone mucho a la confrontación, pero no se da el diálogo constructivo. Entonces, parte de la razón también por la que me interesó participar en este conversatorio es de que debemos hacer más conversatorios y debe de haber más gente involucrada. Y como dice César, esta época que estamos viviendo ahorita no se compara, por ejemplo, con lo que vivió Lorenzo o lo que vivió Malena en los otros conversatorios. Esta época yo siento que es diferente porque se está haciendo una amalgama de factores que no sabemos cómo va a parar, ¿no? Voy a terminar diciendo que nos hace falta trabajar mucho, pero la visión que debemos de tener como comunidad científica, yo creo que va a salir de escuchar las voces, de respetar el trabajo responsable que se ha hecho y de contribuir, no de solamente de tirar todo fuera de la ventana, ¿no? Nos hace falta mucho para hacer los cambios que queremos. Muchas gracias, Andrés. María, has estado al tanto, estoy seguro, de algunas noticias. Has escuchado comentarios quizá también pues de la gente con la que mantienes alguna relación en México. ¿Quisieras compartir algo en ese sentido? Pues algunos puntos que ya tocaron Andrés y César, pero lo que yo percibo de todas estas noticias que he visto es que esto es como lo que está haciendo el CONACYT y cómo se está administrando esto es un reflejo de la falta de una percepción general de lo que es la ciencia en México, ¿no? Porque, pues, por un ejemplo en concreto, lo de que querían cancelar los viajes a congresos, ¿no? Pensando que pues no solo la población general, sino el mismo gobierno quienes pues deciden qué presupuesto va al CONACYT y así, etcétera, no saben lo que es hacer ciencia o qué hace un científico. Y pues es algo que además es algo que pues me ha tocado contrastar mucho con la situación que hay aquí. Porque a pesar de que aquí también en Estados Unidos pues tampoco está en una situación ideal ahorita, pues yo tuve la oportunidad de acercarme un poco a ver cómo es ese proceso de cómo se administra la ciencia aquí en Estados Unidos. Y pues eso es algo que no sé si sucede en México, que los científicos vayan a explicarle a la gente que está en el gobierno de que mira, esto es lo que queremos hacer de ciencia, esto es lo que hacemos y para eso queremos este dinero y para eso necesitamos tantos estudiantes, etcétera, o tal presupuesto para hacer este proyecto que pues está buscando hacer investigación básica, pero además tiene estos beneficios como más prácticos para la sociedad. Y es ese desconecte que no hay en México y que yo he visto que aquí sí se hace. Buscando. Y pues también lo que decía César, que investigación básica, pero además que no hay como... que no hay, no veo que haya una planeación y continuidad en lo que hace CONACYT, porque, pues, digamos, hace 3 años yo pensaba, pues, CONACYT es quien da becas para estudiar, ya sea en el país o en el extranjero. Y, pues, cuando yo estaba por aplicar para el doctorado, de que, pues, CONACYT ya no va a dar becas para física, porque ya no lo considera prioritario. Era como, bueno, pues me empezó a dar más esa impresión de que, pues, no es
un organismo que tenga una planeación estable, ¿no? Siempre los compañeros que he conocido que tienen beca CONACYT es como que pues a veces nos pagan tarde, a veces no, etcétera. Entonces es, pues en resumen, que no hay esa visión un poco más largo plazo de lo que va a ser la ciencia en México, y que no hay, refleja la falta de cultura de la ciencia en la población general y también quienes están en la administración. Ok, María, muchas gracias. Yo nada más quiero agregar algo Adelante, rápido. adelante. Lo que dijo María, ella tuvo la oportunidad de ir a Washington, ¿no? Fuiste al Congreso, fuiste a hablar con los senadores Sí, y los representantes, ¿no? sí, un poco más a detalle de eso. Sí, aquí estoy en Fermilab y ahí cada año realizan un viaje para hablar con la gente del Congreso y pues comunicar de que estos son los planes a largo plazo de la física y lo que hacen y lo que necesitan, ¿no? Y para pedir exactamente esto es lo que queremos de ustedes y esto es lo que nosotros contribuimos a la sociedad. Sí, este año pues estaba el plan de ir a Washington, pero se canceló el viaje, entonces solo fueron videollamadas, pero sí. Ok, muy bien, muchas ¿Ibas gracias. a decir otra cosa? ¿Alguien iba a decir algo más sobre esto? ¿César? Bueno, es que no sé hacia qué dirección va la siguiente pregunta, pero, o sea, nada más un poquito sobre esto que dicen de la difusión y todo esto que es importante. Yo no sé si ustedes salen a la calle, güey. O sea, ustedes han salido a hablar con la gente en la calle. O si ustedes no, o sea, además de estudiar ciencia, hacen otra cosa que no tenga nada que ver con ese ambiente, o sea, en el momento que lo hicieron, ¿no? Bueno, Andrés, tú que eres de una familia que, vamos a decir, con cierta background educativo, del familiar, o sea, ya de contigo y las generaciones de tus hermanos, o sea, se están formando bien, pero tú sabes, el resto de la gente que es el común, en serio, ¿cómo convences a esta gente? O sea, el tema de la divulgación es un poquito, yo lo veo un poquito muy complejo, o sea, porque, bueno, lo veo muy complejo, porque eso no determina nada. O sea, tú has estado en un laboratorio, o sea, o en Fermilab, por eso, donde obviamente tienen un chingo de actividades, donde, o sea, me tocó a mí también verlo en el instituto donde yo estuve trabajando. Hay muchas actividades, tú dices, es que parece que el mundo se está moviendo así, ¿no? Pero no. O sea, eso es en ese sitio en específico. Aunque tú vayas y le digas a la gente, mira, es que las cosas son así, o sea, el alcance que tienes, o sea, o estos conversatorios, el alcance que tienen es mínimo y la gente tampoco no es de que haga caso de lo que un científico les está diciendo. Tienes a gente con cierto tipo de preparación, tienes gente con licenciatura. Se emocionó tanto César que se cortó el internet. Creo que lo está censurando Chile. Vamos a esperar a que regrese. Tiene un punto muy importante, desde luego, y tanto la difusión científica, divulgación, la misma educación que debería englobar a todo, pues son aspectos muy importantes a considerar. Vamos a empezar la sesión de preguntas de nuestra audiencia. Y en esta lo que vamos a hacer es, no les voy a pedir a uno o al otro que dé respuesta. No van a dar los tres respuestas a la misma pregunta. También hay algunas preguntas que ya discutimos, entonces nomás matizaremos algunas de ellas. Una pregunta de José Clemente Vázquez por Zoom nos dice, Clemente Vázquez de la Universidad de Colima, ¿cuáles son los principales criterios que les pidieron para las becas o apoyos de investigación que recibieron? Esto es para el doctorado. Andrés, si quieres responder esa. Los principales apoyos, criterios. Bueno, primero que nada,
como estudiante extranjero te pedían un mínimo de inglés, ¿no? Te pedían presentar el TOEFL y te pedían cierto puntaje. Esa era nada más la llave para abrir la puerta de los demás requerimientos, ¿no? Que eran mantener promedio. También te pedían. Yo no pedí ningún apoyo en México. Entonces, todo lo que recibí fue por parte del departamento. Entonces, los requerimientos allá eran básicamente que pues, me dedicara a estudiar, ¿no? Que cumpliera con mis horas de oficina, que cumpliera con mi. Pero quizás es estando en la licenciatura que tuviste que hacer para que te dieran la beca. O sea, es el TOEFL, también hay el GRE. Oh, sí. Todos los exámenes, ¿no? Que se tienen que hacer para aplicar a universidades. Pues sí, sería eso, ¿no? Sí, está bien. ¿Cómo es? Pero para dar información un poco así más como detallada es, en el área de donde tú estudiaste se requirieron 2 exámenes como generales, uno disciplinario y otro más general. Se requirió un examen de inglés y se requería que tuvieras cartas de recomendación y obviamente un título de Cartas de recomendación, exacto. Y tu propósito, ¿no? Para estudiar, exacto. Ya se me había olvidado. Pero sí, eran los requisitos. Y esos son a carta abierta a todos los estudiantes que aplican, ¿no? También tienes que pagar un pago, ¿no? Para aplicar a la universidad que querías. Y en ese momento se reduce a dinero y a inglés, ¿no? Y buenas cartas de recomendación también. Yeah. Sí, aunque cuando dices que todo se reduce a dinero, voy a discrepar, porque al contrario de otras áreas en donde con el dinero puedes entrar, acá cuando dices que todo se reduce a dinero, era en realidad una cantidad relativamente pequeña y aunque hubieras tenido eso o más, no te hubieran aceptado si no tuvieras un récord muy bueno. Exacto, ese es el punto. Yeah. Para el contexto mexicano es importante decirlo porque estamos acostumbrados, quienes no están en este ambiente, a que en México todo se compra. Entonces, si tú haces el comentario de que al final es dinero, pues parecería que es como cualquiera una de esas otras cosas que en México tanto nos hacen. No. Bien, en Facebook hay varias preguntas, entonces María, voy a hacer una de las primeras preguntas que, bueno, primero alguien aquí dice, Andrés, desde que te conocí tenías todo el perfil para físico o matemático. Te mandan saludos. No voy a leer todos los saludos, pero bueno, ese se me hizo interesante. Hay otro que dice, relájense, está toda madre la plática. También, saludos desde Hermosillo. Ese fue Jesús Manzanares Martínez. Eric Barbosa nos manda un saludo y dice, este va para ti, María. ¿Cuál fue el mayor reto académico y personal con el que se toparon al salir de la licenciatura y que seguramente influyó en la decisión de irse a estudiar al extranjero? El mayor reto, pues que lo que yo quería, lo que más me interesaba, pues no había en México mucho. Lo que yo quería era hacer, pues, algo de física de partículas. Pues hay algunos lugares en la Ciudad de México, sobre todo, que sí tienen algunas colaboraciones en CERN, pero pues de física experimental de neutrinos que me llamó mucho la atención. Pues como pues tengo que encontrar esta oportunidad de ir a ver la estancia del extranjero, si se puede, si puedo ir a ese lugar. Y pues ahí me di cuenta que pues bueno, si quiero hacer esto, pues tengo que regresar aquí. Entonces, pues eso fue uno de lo más difícil, yo creo, como que darse cuenta que no había esa oportunidad aquí y la tuve que encontrar afuera. Y pues también el proceso de aplicar a las universidades, y de pues darte cuenta que estás compitiendo contra todo el mundo, se vuelve bastante pesado, ¿no? Yo tenía la ventaja de que pues ya había conocido a alguien que
que me dijo, vente a mi universidad, pero pues también quise estar abierta a otras opciones, entonces apliqué a otras universidades y todo ese proceso de presentar los exámenes y ver que a lo mejor tu puntaje no es tan bueno como esperabas y pues todo el estrés de mandar las aplicaciones, pedir cartas, todo eso fue pues yo creo la parte más difícil para mí, al menos. Gracias, María. Berenice Doria pregunta, Andrés, para que tú respondas. Los profesores inspiran y motivan a los estudiantes. Para ustedes, ¿quién consideran que les inspiró o motivó a estudiar en el extranjero un doctorado? Am, yo creo que no fueron, o sea, no se reduce a uno, ¿no? Sino yo creo que fue todo un grupo de personas que vas conociendo a lo largo de la carrera, por ejemplo, al principio y ya después cuando sales, que van dejando huellas, ¿no? Y te van motivando. También es importante mencionar que ver a otros estudiantes y ver a otros postdocs, por ejemplo, conocer, interactuar, aprender de ellos, también yo creo que también deja algo. Obviamente tus asesores, ¿no? Cuando estás trabajando día y noche, la forma con la que trabajas con ellos, que ellos depositan un poco de conocimiento y que te ayudan a resolver las dudas y planear, eso también motiva, ¿no? Entonces, no se reduce a alguien. Yo creo que es una imagen que tiene muchas caras y que el conjunto es el que te ayuda a tomar o a seguir adelante, ¿no? Saludos. Muchas gracias, Andrés. Eh, esta la pueden contestar los dos. Creo que de hecho María ya habló un poquito de eso. Julio Gil Gutiérrez pregunta, ¿alguna vez consideraron continuar con sus estudios de posgrado dentro del país? En caso de que sí, ¿cuál fue la razón por la que terminaron decidiéndose por estudiar en el extranjero? María, si quieres empezar. Pues la respuesta corta es no. No Ok, consideré continuar en México. Era como la última opción si no me aceptaban en ninguna universidad, acá o en Europa, la muy verdad. bien, María. Andrés. Igual, ¿no? Lo mismo. Em, Bien. No, ya, está sí, bien. No sí, te sí. preocupes. La siguiente pregunta considero que es muy importante, sobre todo para estudiantes que nos puedan estar escuchando, María y Andrés. Así que les voy a pedir que den todos los detalles posibles en este sentido y la analicen de una manera muy general. Ustedes saben, en México, cuando, Andrés, tú que conoces la situación particular del estado de Colima, los estratos socioeconómicos, el porcentaje de estudiantes con recursos económicos, etcétera, conoces más o menos cómo es Colima. María también estuvo un poquito aquí, pero la pregunta es la siguiente. Ya le volvió la luz a César. César, también quiero que participes en esta pregunta, es muy importante. Dice, Vale. de hecho, puedes empezar tú, César, ya que estuvimos escuche y escuche a estos otros dos. Vamos a ver. Dice, Sebastián Rolón Ramírez nos pregunta, ¿consideran que la situación económica en el hogar es una limitante para poder hacer un doctorado en el extranjero? Bueno, respuesta corta, no. De hecho, la maravilla de eso, o sea, bueno, de mi contexto, o sea, la situación económica de mi hogar era bastante limitada. Entonces, como para que ellos vayan a hacer el soporte mío en los estudios futuros, nunca fue una opción. Más bien, cuando tú te vas, o sea, cuando vas a hacer un doctorado o te formas, siempre tienes el acceso a becas y son, yo creo que pagan lo suficientemente bien para poder hacer estudios superiores eficientemente, ¿no? Pero eso no es una limitante. Puede ser una limitante de manera temprana, pero para el posgrado no. O sea,
Gracias, César. ¿Alguno de ustedes dos quisiera decir algo adicional sobre esta misma pregunta? María, Andrés. Adelante, María. Sí, pues como decía César, es más que nada para iniciar el proceso. Como ya habíamos comentado, estos exámenes que tienes que presentar, las aplicaciones, todo eso, pues sí es una buena cantidad de dinero que hay que invertir al principio. Puedes buscar algunas universidades, creo que ya no te piden el GRE. Algunas, si buscas, te pueden apoyar quitando la cuota para aplicar. Pero pues sí hay esa cantidad inicial y claro, pues el traslado, ¿no? Para irte. Esos, más que nada son la única limitante que pues a lo mejor es más difícil para unos que otros, pero después de ahí, a partir de ahí ya con el apoyo que te dan las becas de universidades no es una limitante más. Andrés, ¿quisieras o así estamos bien? Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo solamente quisiera contar una anécdota. Cuando yo me fui a estudiar al extranjero, mi familia tuvo que salir a empeñar, ¿no? Ciertas cosas. Fuimos a la casa de empeño y de ahí sacamos para los boletos, ¿no? Esa fue la primera y única vez que mis papás, mis padres tuvieron que aportar algo. Ya después fue al revés, ¿no? Entonces, el inicio es lo difícil, pero ya después todo se arregla. Sí, muchas gracias. Yo quiero matizar algo porque considero que es como les dije, un tema muy importante para las familias de estudiantes y estudiantes que nos puedan estar escuchando. Sí se requiere tener algo de dinero, por ejemplo, como para que tus hijos puedan ir a una licenciatura. Eso ya es un gasto, no todas las familias mexicanas tienen esa posibilidad en la actualidad. Entonces, primero, poder estar en una licenciatura. Segundo, esto que estamos diciendo no es verdad para cualquier doctorado. Es decir, son doctorados en áreas científicas, en donde hay becas de otros países que dan estos apoyos. A diferencia de México, en países desarrollados, no pagan doctorados así. El gobierno nada más no da becas de doctorado en cualquier disciplina, sino están acotadas a ciertas áreas. Entonces, no es de que si tú quieres hacer un doctorado en Derecho, vas a poder hacer lo que hicieron ustedes tres. Y el otro comentario es de que como nosotros tenemos ya un poquito de datos acerca de los gastos que se tienen que realizar por parte de los estudiantes en promedio, que involucran pagar exámenes, hacer viajes, tener un recurso para poder llevar cuando van por primera vez, etcétera. Durante los 4 años de licenciatura, el promedio de todos esos gastos anda entre los 30 y 40 mil pesos. Obviamente que fluctúa dependiendo a dónde vuelan, el precio del dólar, ese tipo de cosas. Pero anda entre 30 y 40 mil pesos, o al menos eso es el promedio de lo que se ha necesitado. Entonces, hay varias fuentes para obtener esos recursos para casos de estudiantes en los que de plano no pueden ni empeñar. Existen mecanismos que en la facultad nosotros desarrollamos, pero en principio, y yo creo que esto es lo importante que hay que mencionar, es de que a diferencia de otras áreas y definitivamente de muchas cosas que suceden en nuestro país, acá existen las oportunidades incluso si no eres nadie. Y lo digo así entre comillas porque otra vez estoy aludiendo a ese concepto mexicano de que si tu papá es el gobernador o el primo del gobernador, entonces tú ya la hiciste. Bueno, acá no necesitas ser la hija de la prima del cuñado de nadie. Si necesitas algo, necesitas una familia que te haya podido dar la oportunidad de estudiar y que te va a seguir apoyando al inicio. Pero creo que sí es muy diferente en ese sentido. Muy bien, César, esta va para ti porque llegaste tarde. La pregunta es, Abril Suárez pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de que los estudiantes comiencen su acercamiento hacia la investigación desde la licenciatura? Existen varios profesores investigadores, casi estoy seguro que mexicanos, eso lo acabo de decir yo,
cuya opinión es que la licenciatura solo debe enfocarse hacia la formación académica de los alumnos, entre paréntesis, tomar materias, sugiriendo que la formación como investigadores debe comenzar hasta el posgrado, entre paréntesis, maestría, debido a que muchos de los alumnos quizás no quieran seguir como investigadores después de la licenciatura y prefieran irse a lo privado, etcétera. César. Sí, a ver, bueno, quien te diga eso está jodido, ¿no? O sea, al final del día, si tú como estudiante, bueno, si algún estudiante tiene el interés genuino de comenzar en cosas de investigación, obviamente, y de hecho yo se lo digo aquí a los estudiantes y ha habido reacción, que también me pasó en mi momento como estudiante. Mis profesores me decían, si quieren hacer investigación, vale, hacer que pregúntenme qué pueden hacer y te pongo a trabajar. Entonces, yo lo que le digo a la gente acá es, si quieren empezar a trabajar en algo específico, acérquense con el profesor y pregúntenles qué les pueden poner a hacer, si quieren. O sea, no es para, eso sí no es para todos. Hay gente que realmente está pensando hacer licenciatura y, no sé, meterse a dar clases en una prepa. Aquí, por ejemplo, en Chile se llaman colegios. Entonces, lo cual está muy bien, no hay nada en contra de ello. Pero si tú tienes, o sea, la capacidad, o sea, vas bien con el mínimo necesario, obviamente, es ir bien en tus materias, y el resto te acercas a un profesor y si este profesor no te hace caso, pues vete con otro. O sea, si no te pone si no te pone a hacer algo como para que te involucres en aprender algo nuevo más allá de lo que llevas en los cursos, vete con otro. Y si ya probaste con todos, vete de universidad. O sea, porque entonces seguramente estás en una universidad muy jodida en el sentido de la gente que está con la que estás trabajando, ¿no? Que al final del día no tiene que ver con el nombre de la universidad o el departamento, sino los componentes que son las personas que te están formando. Entonces, la persona que te está formando, yo creo que yo estoy encantado de tener un estudiante con el que quiera hablar de ciencia que no tenga nada que ver con una materia. Entonces, si te pasa eso, pues sí, vete con otro. Ok, muy bien, gracias César. Esto da para mucho, obviamente voy a tener que estar acotando. También les voy a pedir a ustedes tres, cuando tengan oportunidad, lean los comentarios en Facebook, porque hay muchos comentarios que no son preguntas. Ahorita me estoy enfocando en las preguntas. Y saludos, etcétera. Dice Berenice, Doria, creo que ya había hecho una pregunta, pero bueno, no importa, puede hacer las que quiera. Dice ella, estoy suponiendo que es ella, tienen una visión de México desde fuera, desde su posición. ¿Cuál consideran que ha sido su pequeña o gran aportación a la ciencia en México? ¿Cómo consideran que pueden aportar? Andrés. Sí. Yo me propuse cada que voy a México, trato en verdad de ir ya sea a mi primaria o a mi secundaria, y trato de dar la mayor cantidad de charlas posibles a los estudiantes de primaria, de secundaria. Quizás no sea un aporte que digamos, ¿no? Pero me llama la atención interactuar con chavos de esa nivel académico, porque cuando yo estaba en la secundaria, me hubiera gustado que desde esa edad se hubiera empezado a formar la idea de alguna carrera científica, ¿sí? Cuando estás en la secundaria tienes tu mente está en otro planeta, ¿no? Básicamente. Pero una de las cosas que me ha sorprendido, que no debería sorprenderme, pero una de las mejores preguntas que he recibido en cuestiones de física han sido de chavos y de niños de primaria y secundaria. Y esos me han nutrido mucho. Ya. Sí, gracias, Andrés.
Esta para María, que es la que sigue en turno. Sebastián Rolón Ramírez dice, yo sé que mi pregunta va a sonar un poco absurda porque la situación del país se debe a un cúmulo de cosas, pero ¿a quién deberíamos culpar de forma más puntual de la ignorancia del país? ¿A los medios, la cultura, nuestro gobierno, la religión? ¿O podemos decir que los científicos no hacen el ruido suficiente para que se les escuche y se les tome en cuenta? Pues es una pregunta bastante complicada. Y pues no creo que haya como un sector específico a quien culpar, ¿no? Pues parte es que, pues como que lo que ha dejado es la educación, es que no hay esa cultura general de conocimiento general de ciencia. Y pues lo que ya comentábamos antes, sí concuerdo en que hace falta también que haya más comunicación de la ciencia, de los científicos hacia la población, hacia la administración, hacia todo el mundo. Es mi respuesta corta. Es una pregunta bastante complicada. Gracias, estoy de acuerdo, es complicada, pero muy bien. Sigue César, creo. Abril Suárez pregunta, ¿quién creen ustedes debe dar el primer paso en el acercamiento de ciencia-gobierno en México? ¿Políticos o científicos? Porque alguien tiene que dar el primer paso. A ver, lo mismo, ¿no? O sea, esto es de muchas cheves. No es de Le que estás la poniendo gente... las preguntas más difíciles a César, oye. No, 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 a ver, no, pero es que no, Le no es puedes de... ayudar si quieres. Claro, no es de que la gente... A ver, como ya mencionaba anteriormente, el, el- el- el científico, primero que todo, siempre es bastante crítico, o sea, ya por naturaleza. Entonces, si algo está pasando mal desde tu calle hasta tu gobierno, tiendes a criticar y a tratar, o sea, no solo criticar, también tratar de poner soluciones. Al final del día se supone que es lo que tiene que hacer el científico. No es de que no haya gente que no intente, o sea, desde la comunidad científica de acercarse al gobierno. Esta gente no le interesa lo que un científico puede venir a decirle. Ese es el problema. Pero no sé pero no crean que eso solo pasa en México, es que eso pasa en todos lados. O sea, no, no hay una comunicación estrecha entre unos y otros, pero otra vez, porque los gobiernos incluso o sea, no nos consideran como una parte esencial para el desarrollo, como en algún sentido. Incluso los países con mayor desarrollo, llega un momento en que empiezan a decir, bueno, esto lo vamos a dejar un poquito a un lado porque ya estamos bien. Entonces, cuando también hay bienestar, cuando hay bienestar, también empiezas a quitar a esto, a lo que te llevó ahí. Entonces, hay un juego muy raro de todas estas cosas, ¿verdad? Pero bueno. Gracias, César. Gracias, César. No recuerdo quién sigue, pero vamos a suponer que sigue Andrés. Entonces, Moisés Solís pregunta, ¿en qué momento de su doctorado escogieron a su asesor y en general su tema de tesis? Um, en mi caso fue al principio. Recién cuando me fui, ya sabía a quién iba a qué equipo de trabajo iba a trabajar, iba a unirme. Ya sabía más o menos la línea de investigación que iba a seguir. Eh, pero eso no significaba que en cualquier momento podía cambiar, ¿no? O sea, no era rígido, pero sí tenía ya más o menos una idea de qué línea de trabajo iba a ser. Eso fue cuando me fui, al inicio. Entonces, eso significó que cuando tomé todas las clases, ya estaba un poco, ignorando las otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, yo me enfoqué mucho en física de partículas, pero también había seminarios, por ejemplo, en materia condensada, en física matemática, en astronomía, que me hubiera gustado también explorar un poco, ¿sí?
Pero desde mi punto de vista, lo que yo hice, o en mi particular caso, fue al principio. Yo ya tenía más o menos una idea. Ya había lanzado yo el dardo, ¿no? Ya más o menos era seguir. Y estaba abierto un poco a desviaciones, pero ya sabía qué es lo que iba a hacer. Muchas gracias, Andrés. También pregunta de cuánto se gastaron en promedio en su proceso. Y eso ya lo comenté. Entonces, ahí si no lo vieron, vean la grabación en el video. En algún momento va a salir. También alguien pregunta, dice, no sé si ya tocaron el tema, pero tienen pensado regresar a México después de concluir sus estudios. Ya también se habló de eso. De hecho, Felipe, dos de ellos, Andrés y César, ellos ya terminaron su doctorado hace tiempo. Andrés trabaja en el sector industrial en Estados Unidos y César es profesor en la Universidad Católica del Norte en Chile. María es quien está en la mitad de su doctorado y ya respondió esa pregunta para que también la cheques en la grabación. Jesús Manzanares Martínez pregunta, entonces esta va para María, le toca a María, dice, ¿qué opinan del manejo, y pone entre comillas, científico, de la epidemia del COVID en México? ¿Qué se comenta sobre México desde afuera? ¿Sí tienes información de eso, María? Em, pues no mucho. La verdad es que como está la situación en Estados Unidos, no alcanza a entrar mucho ruido de otros países. Pero pues solo lo que se oye es que pues siguen subiendo los casos y la verdad es que tampoco estoy tan enterada. No sé si alguien más quiera comentar. ¿Alguno de ustedes tiene algo más con respecto a esa? Es una pregunta muy específica, ¿no? No sé si ustedes han estado siguiendo más bien donde viven ustedes que acá, ¿no? Pero si no, pues ni modo. Nos Sí, yo pasamos a podía la... decir 2 minutos nada más. Ok. Sí, o sea, la idea es general, ¿no? La gente no está siguiendo los lineamientos. Está la desinformación, está no hacen caso de lo que se dice, ¿no? De las instituciones que salvaguardan la salud, la gente no está haciendo caso. O si la poca que hace se polariza. Entonces, he estado siguiendo los casos en México, ¿no? En ciertos estados el número ha crecido también, pero es porque no hay esa cultura también de acatar algo que nos va a beneficiar a todos. Es más, no voy a negarme y voy a seguir con lo que estaba haciendo y mientras yo sobreviva está bien, ¿no? Es Claro, cierta parte claro. de egoísmo. Yo creo que la pregunta iba más en el sentido, pero evidentemente ustedes no han estado muy al pendiente de esto por obvias razones, pero iba más en el sentido de lo oficial. O sea, por eso pone el manejo científico de la epidemia. Es decir, las instituciones gubernamentales, tanto en los países donde están ustedes como el nuestro, ellos dan una cierta información y la hacen de cierta manera. Todos sabemos que Trump, Bolsonaro y Andrés Manuel no han sido precisamente los más ilustrados en la forma en que lo han estado haciendo. Y en el caso particular de México hay una posición oficial supuestamente científica y creo que a eso es a lo que se refería nuestro compañero Jesús. Pero bueno, esa es pregunta para otro conversatorio en donde podemos hablar nada más de ese tema y hasta podemos invitar a Jesús, que es un colega y que sé que le interesa mucho el tema. Sería bueno checarla, sí. Sí, les aviso si logramos concretarla. Esta pregunta creo que sigue César, pero no me acuerdo, pero pues ya dije César. ¿Consideran importante la edad para iniciar el doctorado? A ver, sí, no, o sea, por ejemplo, en el contexto en el que yo lo empecé, o sea, yo lo empecé mayor a lo que la mayoría de la gente, por ejemplo, en primer mundo lo empieza, que son a los 22, ¿no? Y luego la gente termina el doctorado a los 27, más o menos, o sea, en promedio, y al menos en el caso de nuestra área, ¿no? Porque hay otras áreas en las que nunca importa, pero
Pero bueno, o sea, si trabajas bien, yo creo que hay cosas que se pueden compensar, porque al final del día, pues también, te digo, al menos fuera, si se considera a partir, bueno, un poco a partir de cuando te gradúas y no es de que sea una limitante como tal el tema de la edad. Obviamente, si empiezas a los 80, no vas a ser un postdoc, te vas a morir antes, ¿no? Pero, o sea, pero yo creo que A no. menos, discúlpame, a menos que seas Aurelio, que no se ha querido morir todavía. Exacto. Sí, exacto, pero o sea, no tendría por qué. O sea, otra vez, hay que compensarlo con trabajo porque tienes otra vez, tienes un montón de gente compitiendo. O sea, y además si lo estás haciendo en el extranjero, vas a tener un montón de gente. Estás compitiendo por trabajo con las mejores personas del mundo. O sea, y cuando, por ejemplo, en la etapa postdoctoral, y te vas a un sitio, o sea, estás compitiendo con los mejores del mundo, con los que hicieron un muy buen trabajo. Entonces, para que te den también un trabajo. Y si tienes otros factores, ya ni siquiera la edad, que familia, o sea, contigo, hijos, o sea, y no digo que no se pueda, pero todo esto va sumando a que pueda ser un poquito más extenuante el proceso, ¿no? Pero en principio, pues no. O sea, hay que trabajar. Muchas gracias, César. Clemente Vázquez, que fue la primera pregunta que les di por Zoom, nada más les dice que muchas felicidades a ustedes tres, les desea lo mejor en sus carreras. Clemente es un colega aquí de la institución. Dice, ahora ustedes inspirarán a más chavos a estudiar más. Pues esperamos que sí. Y con eso, César, María, Andrés, terminamos. Quiero darles las gracias por compartir con nosotros todas sus experiencias, sus opiniones y su tiempo. Y a todos quienes nos acompañaron también, agradecerles por sus preguntas. Les pido que lean los comentarios, a ustedes tres. Hay un montón de comentarios, muchas felicitaciones y saludos. Y también, pues, la próxima semana, el martes a las 8, vamos a tener otro conversatorio en el que ustedes, pues ojalá nos puedan acompañar también. Ya pasaremos la información sobre lo que se trata. Obviamente tiene que ver con temas de ciencia, tiene que ver sobre todo con temas de personas que hacen ciencia en diferentes contextos. Uno de los temas que vamos a manejar es qué es el postdoctorado. Entonces vamos a tener personas que actualmente están realizando estancias postdoctorales, que en México mucha gente todavía, incluso en la academia, no parece no entender bien qué es. Otro es, vamos a tener una sesión también con personas que, a diferencia de ustedes tres, hicieron sus doctorados en México y qué están haciendo y cuál es su visión y su perspectiva también. Entonces, manténganse en sintonía y de nuevo, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Febo. Gracias, buenas noches.